Parcial, recuperatorio, perfecto. ¿Están todos entregando los trabajos prácticos? ¿El 1 ya lo entregaron todos en todas las comisiones? ¿Ya se los devolvieron? ¿El 2 ya lo entregaron? Bien. No se los devolví a usted. El martes que viene. Bueno, la unidad 2, para los que no son de mi comisión, les comento, es todo el libro de Argüello. Todo el libro de Argüello es solamente una unidad que es la 2. Con lo cual, hemos decidido no dar todos los temas en profundidad, ¿sí? Sino solamente temas puntuales, ¿sí? Porque si tenemos que dar toda la unidad 2 completa de lo que vendría a ser todo el libro de Argüello, necesitamos 6 meses y no tenemos ese tiempo. Ni siquiera podríamos terminar con la unidad 2. Entonces, che, como que no estaba activado el audio en los virtuales. Manso. Los que están virtuales, ¿me oyen? ¿Cómo que no se puede comentar? ¿Alguien está en contacto con alguien que esté virtual? Pregúntenle si se escucha, porque pobrecito, estaba re silenciado. Cosa de que ahora se escucha el virtual. Bueno, ¿alguno de los virtuales tiene alguna duda de lo que se vio en el trabajo práctico número 1 y número 2? Hablen. Otra cosa, les digo a los virtuales, porque no estaba el audio, que de la unidad 2 no vamos a ver todo el libro de Argüello, sino lo más importante, ¿sí? Limítense a lo que demos en clase y al trabajo práctico para esta unidad, porque es mucho. Y ustedes van a decir, ay, yo quiero estudiar todo Argüello. Perfecto, estudienlo, pero no vengan a decirme, profe, esto no entiendo. No, no voy a perder tiempo en eso. Porque si tengo que hacer todo el libro de Argüello, vamos a estar 8 meses. ¿Sí? Van a venir en carnaval acá. Ay, mira las carnavaleras. No, no. ¿Les gusta el carnaval? Yo laburo todo el carnaval. Bueno, no hablan los del virtual. Bueno, ¿no les respondieron nada? Bueno, a ver, entonces, ¿no tienen ninguna duda del trabajo práctico 1 y 2? Porque después dicen, ay, yo no entendí, y lo andan diciendo a todo el mundo, pero después no preguntan. ¿En serio no tienen dudas? ¿Nadie de todo lo que se vio? Bueno, vieron que en la parte del trabajo práctico número 2 ya vimos lo que fue persona jurídica, persona física, persona de existencia ideal, capacidad de hecho, capacidad de derecho. Eso ya lo vimos y está acá en el programa en la parte de la unidad 2. ¿Sí? Diga. Sí para el derecho romano. Porque el derecho romano te hablaba de las universitas, las fundaciones, digamos que te los ponía dentro de lo que vendría a ser el mismo concepto. Nosotros por ahí, en la actualidad, sí lo diferenciamos,
porque tenemos, por ejemplo, existencia ideal al Estado provincial, nacional, municipal, lo que vendría a ser la parte pública, y por ahí en personas jurídicas tenemos las asociaciones, las SRL, las empresas, las sociedades anónimas, y se hace una especie de diferencia entre una y otra, pero para el derecho romano eran lo mismo, eran jurídicas o de existencia ideal, ¿sí? ¿Ahí se entiende? Bueno, a ver, unidad 2, hasta ahí se entendió. Persona física, relaciones de familia. Yo les voy a ir anotando porque les hice una red conceptual. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras acá que son en latín, ¿sí? Ustedes en la plataforma tienen un diccionario jurídico, político, social de Osorio. En caso de que ustedes alguna palabra no la entiendan, la buscan en ese diccionario. Hasta frases pueden buscar en el diccionario y el diccionario te va a tirar relaciones de familia en el derecho romano. O sea, es muy completo ese diccionario. Por eso lo que no entiendan, lo buscan de ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Otra cosa, es latín, no es inglés. Pues hacen los chetos y vos le pones infine y te dice, I'm fine. No, chicos, no es inglés. Es latín. Se lee como se escribe. Empiezan, I conferration. No. En serio, porque quedan mal. Por hacerse los topísimos. Uno queda mirando, ¿qué? No hablan estos chicos, me preocupan. Bueno, veamos. Vamos a ver, vamos a empezar con las relaciones de familia. Veamos el principio y la extinción de las personas. ¿Qué habíamos dicho que era una persona? ¿Se acuerdan? ¿Qué es? De contraer, de adquirir derecho y contraer obligaciones. Muy bien, la palabra dice ente, ¿sí? Puede ser físico, jurídico, ideal. ¿Cuándo se produce el nacimiento de esas personas? En la persona física. ¿En las otras? Bien. Ahora, ¿cuál sería la extinción? La física, la muerte. ¿Qué más con las otras? Disolución. Puede quebrar y puede venir un crackdown y te salva la empresa y nos vemos. Con la disolución, ¿sí? Bueno, cuando se disuelve, hay una conversión del acto jurídico. Se cambia una por otra y se convierte en otra empresa. O se unen, o se hacen una sociedad. No, pasa a ser otra. Con la quiebra pasa lo mismo. Claro, vos en la quiebra tenés, o se da la quiebra y se disuelve, se liquida la empresa, o hay un salvataje que se llama crackdown y es absorbido por otra empresa que es la que logra salvarla y continúa luego con otro nombre, digamos, con otra personería. ¿Sí? Tenés la clínica esta, Lola Pacho, era Quintana antes. Entonces, bueno, no opino. Eh, ¿Alguna otra pregunta tienen? Ahí me va a aparecer una zanja, mira. Vamos a empezar con el primero. El matrimonio. ¿Qué era el matrimonio para el derecho romano? ¿Sí? Le voy a dictar un par de conceptos, el que está en las Institutas de Justiniano y otro concepto, ¿sí? Para la Instituta de Justiniano, el matrimonio era la unión del varón y la unión del varón y la mujer que comprende el comercio indivisible de la vida, ¿sí? ¿Está? Fíjense, siempre hablan de eso, habla de la unión de personas de distinto sexo, del hombre y la mujer, ¿sí? Que se unen con el fin de
mediante el consentimiento de formar una familia. Ellos hablaban del honor matrimoni, que es decir, el respeto, de tener hijos, de procrear. Esa era la función, digamos, ¿sí? Ustedes saben que en el derecho romano la mujer no era un esclavo, pero tampoco tenía capacidad absoluta de derecho, ¿sí? La capacidad absoluta de derecho, ¿quién la tenía? El pater familia. Muy bien, lo tenía él, no lo tenían las mujeres. Las mujeres eran y tenían el mismo derecho por ahí que un hijo que estaba sometido a la voluntad del pater, ¿sí? Bueno, a ver, en este caso, por ejemplo, lo que sí tenía el Imperio Romano, el derecho romano, es que sí aceptaba por ahí el divorcio, la disolución. Por ejemplo, la mujer que quedaba viuda al año podía contraer matrimonio, por ahí no antes, porque se le consideraba el periodo de luto, y al año ya podía contraer nuevas nupcias, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá, les hice un cuadrito. Vamos a ver de los tipos de matrimonio. ¿Sí? Este es uno de los tipos de matrimonio. Matrimonio cum manu. No es Kate. Matrimonio cum mano. ¿Sí? Anoten, porque esto no se los voy a escribir. Dice, en este caso, en este tipo de matrimonios, la mujer entraba legalmente a formar parte de la familia del marido, ¿sí? Es decir, salía de la familia que tenía ella, de su pater, y pasaba a ser parte de la familia del marido, ¿sí? Es decir, se sometía a un nuevo pater familia. En este caso, si el marido de ella era el pater familia, ella adquiría en derechos la condición de un hijo. Pero si su marido estaba sometido a un pater, ella entraba a la familia en calidad de nieta. ¿Se entiende? Les digo, presten atención y le quiero hacer esta red conceptual como para que la noten y tengan lo más importante, ¿sí? Ustedes saben que había un pater familia y que todo el resto dependía de él, ¿sí? El que tenía pleno derecho era el pater familia. Los demás eran relativos, ¿sí? Entonces, en ese caso, si la mujer que se contraía matrimonio cum manu, porque después tenemos el matrimonio sin manu, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y eso que no vamos a ver las dotes, porque ahí hacen... Puff. Entonces, en este caso, ¿sí? La mujer, cuando era este matrimonio, salía de la familia de su pater, que seguramente era el padre, salía y ya no existen más y me uno a la familia de mi marido, ¿sí? Si el marido era pater familia, ella adquiría en cuestión, no es que pasaba a ser la hija, no, era la esposa. Pero en lo que es materia de derechos, se equiparaba a los derechos de una hija, ¿sí? Porque era una capacidad de derecho relativa, no es como ahora. Si el marido estaba sometido a un pater, ella tenía los mismos derechos que si fuera la nieta. ¿Se entiende? ¿Seguro se entendió eso? No es que la mujer pasa a ser la hija del marido, no, es la esposa, pero en cuestión relativa a los derechos tenía la categoría de hija. ¿Se entiende? ¿Seguro no? No me vayan, porque si no es incesto. Bueno, ¿se entendió? ¿Qué pasaba en los matrimonios cum manu, que más se conocen como sui juris? Todo el patrimonio de la mujer pasaba al marido, ¿sí? En este, todo el patrimonio de la mujer pasaba al marido. Nosotros tenemos lo que es la sucesión, ¿sí? La sucesión o el derecho sucesorio es la transmisión de los derechos patrimoniales mortis causa. ¿Qué significa? Que cuando se muere una persona,
tiene que sí o sí, el requisito es morirse para que comience un sucesorio y los herederos adquieran esos derechos. ¿Sí? En el derecho romano, acá es solamente así, mortis causa, no hay tutía. No es que yo le quiero heredar a mis hijos en vida. Bueno, vaya a matarse. No se puede heredar en vida. ¿Sí? Se dona, en todo caso, se vende, pero no se hereda. Ahora, el derecho romano sí aceptó un tipo de sucesión, digamos, como un negocio jurídico entre vivos, que es precisamente la transmisión de todos los derechos patrimoniales de la mujer al marido. ¿Se entiende? Que eso lo van a ver el otro jueves cuando vean la parte de sucesiones. Pero para que entiendan que si bien es mortis causa, este caso, como se hace un matrimonio cum manu, donde pasan todo, que la mujer pasa a ser parte de esa familia del marido, como ella tenía una capacidad relativa y tenía la condición como si fuera una hija, que no podía, digamos, tener, digamos, plena administración de sus bienes, todo ese patrimonio pasaba al marido. Es decir, que es lo que se considera en este caso una sucesión universal entre vivos. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Porque yo por ahí les comparo lo de ahora con lo del derecho romano. Y yo les dije que hoy en día no existe la incapacidad absoluta de derechos, pero que en el derecho romano sí existía. Entonces, me dicen después, profe, acá usted dijo que sí existe, que acá hay incapacidad absoluta. Sí, en el derecho romano sí, porque existía la esclavitud. ¿Sí? Entonces, yo les comparo para que entiendan lo que es antes con lo de ahora. ¿Sí? Por eso, presten atención y cuando yo les compare, digan, esto es ahora, esto es antes. Bueno, veamos. Los tipos. Uno de ellos, ¿sí? ¿No se cortó el audio? ¿No se cortó la cámara? Ustedes presten atención, ¿no? Si les dicen algo los virtuales. Tenemos estos tres tipos, ¿sí? Está, por un lado, la conferratio, por otro lado, la coemptio y por otro lado, el usus, ¿sí? Vamos a ver. Lo contrario a la conferratio es la disferratio. ¿Sí? ¿Qué significa acá? La conferratio era una celebración religiosa. Vamos acá, conferratio. Celebración religiosa por el cual contraían matrimonio, ¿sí? Contraían matrimonio, es decir, tipo casarse por iglesia, ¿vieron? Bueno, en esa ceremonia se los declaraba marido y mujer y se unían en matrimonio. La disferratio era la ceremonia que se hacía para disolver ese matrimonio. Hermoso. Vamos a la iglesia a divorciarnos. Ya no te amo, perro. Me fuiste infiel. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, se reunía toda la comunidad del pater familia, se hacía toda la ceremonia religiosa. ¿Entienden la diferencia entre estos dos? Yo lo quiero hacer lento porque no es tan fácil. Es un callo. Entonces, como para que entiendan. La ceremonia de disolución del matrimonio. El divorcio es legal, ¿sí? En este caso es mediante una ceremonia. Esto es ceremonia. Yo hago una ceremonia religiosa, ¿está? Vamos a poner acá. Ceremonia. Recuerden que en esa época, chicos, no existía el registro civil. ¿Qué?
Y supongo, acá tendría que ser más divertido. Acá hay más joda. Acá ya hay disfraz, hay tuki tuki. Entonces, acá hablamos de una ceremonia, pero si existe ahora la fiesta del divorcio. Sí, tremendo. Está la ceremonia religiosa es esto, ¿sí? Porque vamos a ver los tres tipos. Conferratio, la ceremonia religiosa para contraer matrimonio. Disferratio, la ceremonia religiosa para disolver esta ceremonia. ¿Se entiende? Ustedes hoy en día se casan por iglesia y se casan por civil, pero el divorcio lo hacen por civil, ¿sí? No van a la iglesia a disolver esa unión. Bueno, acá era, como era solo religioso, porque no había un registro civil, tanto la ceremonia para contraer como para disolver era una ceremonia religiosa. ¿Se entiende? Ahí se convalidaba ese divorcio. ¿Se entendió ahí? Bueno, la coemptio era una especie de emancipación, ¿sí? Emancipación que podría entrar la autoventa o venta de la mujer. Se llamaba venta o autoventa en matrimonio. No es que era un comercio, digamos, en contra de la voluntad, no, no es como el Medio Oriente. En este caso, la mujer se autovendía en matrimonio o el padre la vendía para el matrimonio. Pero obviamente que tenía que tener el consentimiento, ¿sí? Ella se emancipaba. Porque ustedes recuerden que uno de los requisitos que vamos a ver para contraer matrimonio es ser, digamos, puber. 12 años la mujer, 14 años el varón. Y decían, no, tenía que tener más de 25 para casarte. Bueno, perfecto, pero tengo 16 y me quiero casar. Entonces, como no se podía, se hacía una especie de emancipación en la cual el pater, con el consentimiento de los contrayentes, realizaba una venta de la mujer al marido o al padre del marido, dependiendo quién sea el pater. ¿Se entiende? Si los dos eran menores, se celebraba entre los dos pater. ¿Se entiende? O una venta o una autoventa. ¿Hasta acá se entiende? No, pero si tenía toda la plata también se podía autovender. Tengo el patrimonio, me vendo. Era como una dote, pero no entraba en la dote, porque las dotes eran obligatorias, ¿sí? Era obligación entregar la dote de pater a pater, ¿tá? No, no eran donaciones, no existían entre digamos, los esposos a los fines de que no querían que se compre el amor, porque nadie compra el amor, ¿no? Entonces, en este caso, todos se aman. Entonces, en este caso, no era una dote, porque podía que aparte de esto exista la dote. ¿Se entiende? Esta era una forma de poder casarme cuando tengo algún impedimento dirimente, que lo vamos a ver en un rato. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque en este caso hay una emancipación. ¿Sí? También puede ser en los casos donde había una capitis diminutio mínima. Que ¿se acuerdan cuando vimos eso? La máxima, la media y la mínima. Cambio los estados de familia. No tenían plenos derechos, ni siquiera el pater. Iban por este lado. No soy un pater, pero tengo plata. Una cosa así. ¿Se entiende? Es muy difícil, chicos. Sí. La autoventa es cuando la mujer sola se vende al pater, al marido. Sí, ella sola se vende. ¿Por qué? Porque supónganse que su pater murió, y todo el patrimonio lo tiene ella, pero ella no puede administrar el patrimonio, si es como un hijo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, me autovendo a mi esposo, ¿sí? Y todo mi patrimonio, sui juris, pasa
al patrimonio del pater, que vendría a ser en este caso el marido nuevo. ¿Se entiende? ¡Qué horror! ¿Se entienden ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Ahí ya estamos ante una adopción, eso lo vamos a ver enseguida. Acá no hay una absorción de familia por una capitis diminutio. Acá hay matrimonio, ¿sí? Lo otro lo vamos a ver cuando veamos la adopción y todos esos temas, ¿sí? Esto no es adopción, es matrimonio. Por eso no se confundan, porque se les va a explotar el cerebro. Todo el matrimonio es voluntario. Si no hay consentimiento de los contrayentes, es una causal de nulidad. ¿Sí? Se exigía el consentimiento de los contrayentes. ¿Se entiende? Sí, también. Hay que hacer negocio ahí. Esa chica no es para vos. Tal cual. En todos. Hasta acá se entiende, porque obviamente estamos hablando de que hay una emancipación. Si los pater no autorizaban la emancipación, bueno, ¿qué pasaba? Ojo acá. ¿Qué pasaba si ella quería autovenderse y había un pater que no la dejaba? Podía ir hasta el emperador si quería, los magistrados, y por comicio solicitar se autorice su matrimonio. ¿Se entiende? Eso ya entrando más en profundidad. Yo le quería explicar los básicos. Y ustedes empezaron a preguntar. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Con que sepan esto es fundamental, estamos. No le voy a empezar a pedir, ¿y qué pasaba cuando el emperador reunía en comicio y el comicio no quería y el magistrado? Nada, tampoco le voy a preguntar eso. Va a decir, está loca la vieja. Ahora, ¿qué pasa en el usus? El usus era un matrimonio sin formalidad. Era lo que hoy se conoce concubinato, sí, pero, vamos a decir, entonces si es concubinato no es matrimonio. No, porque había un modo de convertir ese concubinato en un matrimonio legal, sui iuris. ¿Qué significa? Si la mujer estaba un año seguido viviendo con el cónyuge, él podía, esto es muy gracioso, pero posta que sí, podía solicitar mediante la prescripción adquisitiva, como si fuera una cosa así, sí, la prescripción adquisitiva de la mujer y decir, hace un año la cosa está conmigo, es mía. Y ahí se convertía en matrimonio cum manu. ¿Se entiende? Ahora, como toda prescripción, tenía una interrupción del plazo. Si la mujer pasaba 3 noches seguidas fuera de la casa del tipito, se interrumpía el plazo y ya no se podía solicitar la prescripción. ¿Qué es la prescripción? ¿Qué significa prescripción? Es la pérdida o la adquisición de los derechos por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Yo puedo perder derechos con el transcurso del tiempo o puedo adquirir derechos. Puedo tener una prescripción adquisitiva o una prescripción liberatoria. Pasaron 5 años, anda a cobrarle la multa a Magoya. ¿Sí? Prescribió. Ahora, ¿qué pasa con la prescripción adquisitiva? Hace 20 años que vivo de manera ilegítima en esta casa, ya es mía. La adquirí el dominio por prescripción, tienen que hacer juicio, obviamente, no es que ya es suya. Pero esa es una forma de adquirir los derechos, ¿sí? Buena fe, para nuestro código, son 10 años, mala fe son 20, ¿sí? Ahora,
Esta era una forma de adquirir el derecho de matrimonio con la mujer, ¿sí? Pasando un año que viva con el marido y el plazo se interrumpía y se volvía a contar de cero si pasaba 3 noches seguidas lejos de la casa del marido. Supónganse, una noche se iba a la casa de la madre, pero a la otra noche volvía, no cuenta. Tenían que ser 3 noches seguidas lejos de la casa del marido. No, ella puede decir, no, yo no estuve con él. 3 noches me fui con mi mamá. Mamá, vení. Sí, estuvo conmigo. Obvio, todo se puede mentir. Siempre todos podemos mentir. ¿Hasta acá se entiende? ¿Seguro? ¿Copiaron? Copien. Esto lo van a encontrar en el libro y sacan foto. ¿Qué? Yo no existía esto como yo estudiaba. Esta prescripción, esta adquisición del matrimonio se hacía mediante la usucapión. La usucapión y la prescripción adquisitiva es lo mismo, ¿sí? Nada más que así le decimos nosotros, así le dicen los otros. Igual nosotros le decimos usucapión, digamos. No. En este caso, o sea, estas son las 3 formas que había de contraer matrimonio legal sui juris, ¿sí? Recuerden que en este caso, cum manu, la mujer salía del domicilio de su pater y pasaba a formar parte del dominio del pater nuevo que era el marido. ¿Está? Tenías estas 3 formas de celebrarlo al matrimonio. La segunda, la coemptio, era mediante una emancipación, donde se vendía a la mujer de pater a pater o la mujer se autovendía al marido. ¿Sí? Se daba generalmente en los casos donde eran menores de edad. El otro es la ceremonia religiosa, los dos plenamente capaces, acuerdan, él es pater, ella se une, no hay ningún otro tipo de impedimento para poder ir por los otros 2 lados. En este caso es mediante el uso, la convivencia. Pasado un año se podía realizar un juicio de usucapión con la mujer y en ese caso pasaba a celebrarse el matrimonio. ¿Se entiende? Y ahí vos tenías, digamos, las reparticiones, tenías, digamos, la parte de los magistrados, tenías la parte de todos los comicios, de todo lo que hay, digamos, para celebrar. Tenías 3 tribus, ¿sí? Y habían gens y familias. ¿Cuántos pater habían? No habían muchos. Eran la familia fundadora. Entonces, obviamente, vos tenías, cuando el profesor les explicó la clase pasada. Chico, ¿en serio? Te está viendo. Eh, todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces, les explicó que existían los comicios, la edil curul, los magistrados, el senado, estaban todas las funciones ahí. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Los religiosos estaban a cargo, lo vimos, cuando vinieron acá en la época de la colonia, la iglesia que tenía el real patronato de la iglesia tenía las funciones del registro civil. Anotaba los matrimonios, nacimientos, defunciones, todo. En la época ya del gobierno de Roca, se le quita el poder a la iglesia y se crea el registro civil en manos de Pablo Besón. Eso se los expliqué en la primera clase, ¿se acuerdan? Bueno, hasta acá se entendió. ¿Copiaron? ¿Los virtuales lo vieron? ¿Lo copiaron? Pregúntenle a Ciborro. ¿Qué grupo? ¿Tienen grupo? ¿Ya pasaste? ¿Y cuántos hay? ¿Vos en qué comisión está? ¿La de las 8 o la de las 10? Las 8. ¿Y cuántos son ahí? 100. Mira. ¿Y en la 2? ¿Tienen grupo la comisión 2? ¿No?
Mira, qué lindo. No me agreguen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Preguntan algo? Solo el hombre. ¿Quién es la cosa acá? Una casa, hoy en día. Yo me meto ilegalmente en una casa y pasan 20 años. ¿La casa puede pedir la prescripción? No. Yo pido la prescripción sobre la casa. Derecho real es el derecho que se ejerce sobre las cosas, no el derecho de las cosas. ¿Tá? Las cosas no tienen derechos. Entonces, en este caso era el hombre el que pedía la usucapión. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta de los virtuales? Ah, le daba participación. Y a ver, me voy a hacer la informática acá. ¿Cómo se hace? Ya se da por vencida muy rápido, ¿viste? Mm, mm, mm. Ay, no, no sé qué hice, perdón. Ay, no, saben que yo tengo el Zoom, uso mucho el Zoom, pero nunca me salió que estaba silenciada la gente, digamos. Ocultar, habilitar, reproducir, permitir. Activen, permitir, cambien su nombre. No, no sale. No, no, es para que escriban, no para que. Bueno, en fin. Bueno, pregunten en los grupos de WhatsApp entonces, porque no se puede, no sé cómo es. ¿Se entendió entonces hasta acá? ¿Sí? Bueno, ahora, sí, sí. A partir, no, ellos tenían de los 25, después bajaron los 22, pero ella era puber, podía solicitar contraer matrimonio. Lo hacía así. No, se hace como una usucapión. No es que automáticamente pasan a matrimonio. Hay que pedirlo, es como un trámite judicial. Ustedes, supónganse, están casados, se separan, no están divorciados, por más que estén 20 años separados. Tienen que ir y hacer el trámite de divorcio, judicialmente. Acá era lo mismo, ¿sí? Se solicita judicialmente la usucapión para que se convierta en matrimonio, ¿tá? Después tenemos, por otro lado, otro que es el matrimonio sine manu. ¿Qué significaba en este caso? La mujer continuaba en la misma situación que estaba antes del matrimonio. Es decir, continuaba bajo el dominio o el poder de su pater familia. No pasaba a ser parte de la familia del marido. Vivía con el marido, sí, pero continuaba bajo el dominio del pater anterior. Y todo su patrimonio seguía en dominio o en poder o en administración del pater anterior. ¿Sí? Esa es la única diferencia. En este caso, no era un matrimonio, este era
sui iuris. Este era alieni iuris. ¿Sí? En el cum manu, tanto la mujer como el patrimonio de la mujer pasaban al marido o al padre del marido si el marido estaba sometido a un pater, ¿está? Dejaba a su familia y se metía en el seno de la familia del marido. Acá no. En el matrimonio, sine manu, la mujer quedaba en dominio de su antiguo pater y todo su patrimonio quedaba en el dominio del pater. ¿Se podía dar una dote? Claro que sí, pero todo el patrimonio seguía en poder del antiguo pater. Por eso que era alieni iuris. ¿Se entiende? Alieni iuris significa que no es de pleno derecho como es este, sui iuris. ¿Sí? Es como parcialmente. Entonces, en este caso, pasaba, ella se quedaba tanto el dominio que ejercía el pater como el patrimonio en el pater anterior, es decir, en su papá. En este pasaba todo al marido. No, vivían juntos ellos. Ellos vivían juntos. No existía el matrimonio. Si ellos no estaban viviendo juntos, había una nulidad de matrimonio. En este caso, la mujer se casa y va a vivir con el marido. Sí, tiene su familia, pero el que decidía por ella, el que autorizaba sus negocios, sus actos jurídicos y todo lo que ella celebraba, no era el marido, era su padre. Ella continuaba en cuestión de derechos bajo el dominio del padre, como si siguiera la patria potestad. ¿Se entiende? Sí, o ellos, o ella, o ella, depende. No, no. La solicitan los contrayentes o uno de ellos. Porque no está casado el pater, están casados ellos. Ustedes tienen que tener muy en claro para entender esto lo que es capacidad absoluta, capacidad relativa, incapacidad absoluta e incapacidad relativa, tanto de derecho como de hecho. Si ustedes manejan bien esos conceptos, esto no les cuesta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mujer tenía capacidad relativa de derecho. Por eso que siempre tenía que estar bajo un pater. ¿Se entiende? Tenía los mismos derechos que un menor. Entonces, en este caso, ella no manejaba ni su patrimonio, ni su nada. Ni podía hacer acto jurídico, ni negocio jurídico sin la autorización del marido o del pater. Lo mismo pasaba con las mujeres. ¿Cuándo creen ustedes que las mujeres en Argentina podían realizar el comercio sin autorización del marido? ¿A partir de cuándo creen ustedes? ¿Cuándo creen que terminó ese paternalismo en Argentina? En el 2015. Sí, señora. 2015. Ay, las mujeres tienen todos los derechos. ¡Ja! O sea, cuando se unificó, el Código de Comercio decía que la mujer, para poder ejercer el comercio, necesitaba la autorización expresa del marido. Lo podías hacer tranquilamente. Sí, bueno, pero si el tipo aparecía y decía, el negocio es mío, lo quiero yo, pero no lo autoricé, nos vemos. Ah, ese es el tema. Entonces, en este caso, fue recién en el 2015. Acá pasaba lo mismo. La mujer había determinados actos jurídicos que no podía hacer. Dependía de un pater, ya sea el padre, ya sea el marido, ya sea el suegro. Y la mujer podía hacer que el patrimonio lo haya heredado, que el padre se lo haya donado. Claro. O sea, puede ser un montón de cosas. Puede que el padre haya muerto, o puede que no. Puede que el padre haya hecho una donación.
entre vivos a los hijos, que esa donación se ratificaba con el juicio sucesorio testamentario posterior a la muerte del pater. La administración la seguía teniendo él. Es como que yo te dono, pero el usufructo es mío. Y queda ratificado esa donación cuando moría y dejaba un testamento, que ese era un tipo de negocio jurídico, de acto jurídico, que eso lo van a ver con el doctor el otro jueves. Siempre, no había ni que ponerlo al usufructo, porque la mujer no podía administrar sus bienes, era una incapaz relativa de derecho, no podía celebrar actos jurídicos si no tenía la autorización de un pater. ¿Se entiende? La diferencia entre estos dos es que acá, la mujer acá, en el cum manu, pasaba a formar parte y quedaba bajo el dominio del marido o del padre del marido, dependiendo quién sea el pater. Todo su patrimonio pasaba al marido o al padre del marido, dependiendo quién sea el pater. Acá se casaban exactamente igual, eran marido y mujer, vivían juntos en una ceremonia, hacían toda la que, igual, con la diferencia de que legalmente ella seguía estando bajo el dominio del padre anterior, no del marido. No pasaba legalmente a ser parte de la familia del marido. El pater seguía administrando sus bienes, autorizaba los actos jurídicos y el patrimonio quedaba con el antiguo pater. ¿Se entiende acá? Es como un contrato prenupcial de ahora. Nos casamos, pero lo mío es mío. ¿Sí? Sin contrato, te lo tengo que dar. Mínimo la mitad. ¿Se entiende? Es así, lo mío es mío, lo tuyo es mío. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende la diferencia de estos dos? No es en la situación de hecho que cambia. No cambia la situación de hecho, cambia la situación jurídica. En los hechos, están casados, viven juntos, tienen guachines, todo igual. La diferencia se da en lo legal. En este va sometida al pater nuevo, que es el marido o el suegro, y acá no. Acá continúa bajo el dominio del padre. ¿Se entiende? Ay, me cansé. ¿En serio? Lógica. En el cine Manu, ¿dónde estaba el patrimonio? Si se muere el pater, ¿a quién pasa? Contrato prenupcial, lo mío es mío. Mi padre se murió, pasa para mí, a vos no te corresponde nada. Porque yo no te di mi patrimonio cuando nos casamos. Yo no hice esto. Y va, ¿por qué ustedes corren como están aprendiendo a caminar? Ya vamos a llegar a parentesco, a la parte de adopción, a nación y todo, y vamos a ver esa situación. ¿Hasta acá se entiende? Vieron que yo les digo, ustedes, hablo superficial, chicos. Profe, y en ese caso, y ya te entran a hurgar huello así, y terminamos 8 meses posta, ¿no? Entre ellos, entre las partes, hacía un acuerdo entre ellos y los pater. Y los pater lo decidían. Decía, no sea acá, hagamos este. ¿Sabes? El patrimonio no sea así. ¿Sí? Y no, no tenía nada. ¿Qué iba? Lo iba a inventar, iba a salir a chorear para darle al tipo. No, no, no tenía, no tenía. Dote. La dote se entrega solo en caso de matrimonio. Y si se celebra. Si no se celebra, se devuelve la dote. Siempre y cuando en la promesa de matrimonio, porque se entregaba con la promesa, no con el matrimonio. Si era por culpa del marido, del supuesto contrayente, volvía a la mujer. ¿Está?
Porque la dote siempre era de la familia de la mujer al hombre, ¿sí? O de la familia del hombre a la mujer. Si no se hacía la dote, si no se hacía el matrimonio, en ese caso volvía la dote a cada uno, ¿sí? De pater a pater, no entre los contrayentes, no se permitían los regalos entre contrayentes. Qué triste ahora, ¿no? Entonces, en ese caso, si se había entregado la dote, el marido le entrega la dote al pater de ella, y él, por culpa de él, no se celebra el matrimonio, no se devuelve la dote. No te la doy por atorado. Ahora, vos la pifiaste, Lola. Ahora, si era por mutuo acuerdo que no se realizaba, se reintegraban las dotes. ¿Se entienden? ¿Sí? Bueno, igual no le vamos a tomar los tipos de dote. En el trabajo no dice dotes, tipo de dote, devolución de dote. Se los explico nomás, pero no lo iba a tomar. Vamos a ver, ¿hasta acá se entiende? Bueno, seguro, ¿no? ¿Qué hora es a todo esto? Vamos con la primera parte y dije, no, hasta hecho jurídico. Explico. Pusimos metas muy optimistas. Veníamos bien y pasaron cosas. ¿Cuáles son los presupuestos del matrimonio? ¿Qué dice el trabajo práctico? ¿Qué le pido de esto? Ahí está. Cum manu sine manu. Listo, corta la bocha. Ya tiene la pregunta uno resuelta. Porque estaría bueno si en la mañana se puede dar la primera parte y a la tarde la segunda, entonces avanzamos, pero a la tarde hay que repetir la misma clase de la mañana. Pésimo servicio. Hasta acá, ¿cuáles son los? No les pido en el trabajo práctico los presupuestos del matrimonio, igual cópienlo. Uno, capacidad jurídica. Capacidad jurídica. Vean, no dice capacidad absoluta de derecho. Dice capacidad jurídica. ¿Está? Un esclavo no va a contraer matrimonio, pero hay determinados requisitos. Si es puber, si autoriza al pater, lo que fuere, se puede contraer matrimonio. A eso se refiere con capacidad jurídica. Que no tengan ninguna incapacidad. Si es, supónganse una capita diminutio máxima, no se va a poder casar. ¿Se entiende? Bueno, punto 2. Capacidad sexual para procrear. Manso. Y no, flaquito, pasaron 1 año, 2 años. Dame el divorcio, flaco. Busco otro gallo. Otra gallina. ¿Hasta ahí se entiende? Es que si no, no entienden, chicos. No quedazo de ejemplo. Me van a echar de la facultad. Capacidad sexual para procrear. Es decir, una persona que era estéril o que estaba castrada de cierto modo, no podía contraer matrimonio. Era un impedimento para contraer matrimonio. Ahora, si era impotente, ya no. Fíjate, remedialo. Fíjate cómo hace. Pero ya si la impotencia en un montón, ya sí, flaco, andar a casa. No puedo así. Lo dejemos ahí. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno. Tercero, la pubertad. Igual se puede. Nosotras no tenemos un arma letal ahí. Es más, a veces fingen. ¿Choqueados? A ver, veamos acá. Se recomen el viaje, ¿eh? Vos me la tiraste ahí, tuki, y yo hice tuk. Me tiraste el centro y cabeceé. A ver, acá. La pubertad. 12 años la mujer, 14 años el varón. ¿Sí? No finjan. Otra, si no va, no va. Otra, la autorización y consentimiento de los contrayentes. ¿Vieron que sí o sí tiene que haber consentimiento? El consentimiento de los contrayentes
y del pater familia o de los pater familia. Si el marido, el contrayente masculino, es pater familia, no necesita autorización de un pater. Solo va a hacer falta la autorización del pater de la mujer. Pero si él está bajo el dominio de un pater, ahí sí va a hacer falta también la autorización de los dos pater. ¿Se entienden? Que es cuando le dije, en ese caso la mujer pasa a ser nieta en esa familia, tiene esa categoría. ¿Se entiende? ¿Entienden estos presupuestos? ¿Sí? ¿Está? Bueno. Castrado, una persona castrada. Castrada. Y supónganse, no sé, tenía un cáncer testicular y le sacaron los testículos y está castrado. Ahí como los chivos. ¿Se entiende? Está castrado, son castraciones. La mujer, la diferencia entre la castración y la esterilidad es que la esterilidad, hacía la médica, ¿viste? Tiraba ahí, Tuki. Cuando hay una esterilidad, es como una imposibilidad de procrear, pero de cierto modo teniendo tus órganos, es decir, no sé, no funcionan los ovarios, o los testículos no producen, o son lentitos, todo eso. Entonces, esa sería, digamos, una forma de ser estéril. Ahora, no podés naturalmente, cuando hablamos de una castración, hablamos de que a posteriori se produjo esa esterilidad porque se le quitó algún órgano reproductor o alguna falla posterior en el órgano reproductor. ¿Se entiende? Si se casan, tienen 4 o 5 pibes y después queda castrado y ya está, no se va a divorciar si ya tengo 4. ¿Para qué quiero más? ¿Se entiende? Pero si está castrado al momento de contraer matrimonio, no se puede. Castrate después. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, claro. El médico va a decir, yo a él lo castré. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Vamos con... Sí, a ver, supónganse, ahora lo ven. ¿Cómo se adelantan, che? ¿Esto lo puedo borrar? Ah, ya lo había borrado. ¿Ustedes son más chusma? Bueno, vamos a ver ahora. ¿Los virtuales, todo bien en casa? Bueno, veamos. Che, como que no avanzamos mucho, ¿no? 7 clases para dar esto. ¿Cuáles son los impedimentos? Tenemos los absolutos, tenemos los relativos, tenemos los, ¿cuál otro le puse? Ah, los dirimentes, porque eran un montón. Y los impedientes. ¿Sí? Supónganse, acá. Los absolutos eran aquellos que bajo ningún punto de vista podían celebrar matrimonio. ¿Está? ¿Quiénes eran? Sí, aparte. Los castrados, los estériles, los que tuviesen otro matrimonio. O sea, no hay que decir, ay, me casé con Juan, ahora me quiero casar con Rosa. No. Si ya tenés un matrimonio, primero divorciate y después volvete a casar. ¿Sí? Esos eran impedimentos absolutos. No se podían. ¿Sí?
los que eran, por ejemplo, estos imposibilitaban el matrimonio con cualquier persona. Impedían el matrimonio con cualquier persona. Castrados, estériles o que tengan un matrimonio vigente en ese momento con otra persona. ¿Sí? No había poliamor ahí. Y si un bebé no se va a casar, sí. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que van a entrar en otros determinados incapaces. Se entra en otro. Supónganse, después están los relativos. Los relativos impedían contraer matrimonio con determinadas personas. ¿Qué creen ustedes? Patricia. Muy bien. Por ejemplo, pertenecer a distinta clase social. No se podía. Otro, no se podía con distintas religiones. ¿Sí? Uno era musulmán, el otro era católico, no se podía. Otro, entre parientes. No podían casarse entre hermanos, entre primos. No se podía. Entre padres e hijos. No se podía. ¿Sí? ¿Está? Qué asco. No se puede en realidad. Avisen en Santiago que no se puede. No, no. Porque es con determinadas personas. Es en el concepto que le di. Absoluto, no pueden contraer matrimonio con ninguna persona. Nunca. En el relativo es con algunas determinadas personas. No pueden contraer matrimonio entre hermanos, pero sí con un tercero. ¿Se entiende? Por eso es relativo. Acá es no te podés casar nunca. Acá es te podés casar, pero con determinadas personas no podés. ¿Se entiende? Por eso es relativo. ¿Está hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Después tienen los dirimente, que era cuando se celebraba un matrimonio que no era válido y se pedía su anulación. Se anulaba ese matrimonio. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? No sabían que él estaba castrado, se casaron, después se dio cuenta que estaba castrado y le dijeron, pará, vos acá tenías un impedimento, no podías casarte. ¡Pum! Divorcio, se anula todo. No hay divorcio, hay nulidad. ¿Se entiende? ¿Ahí se entiende? Claro, cuando había un impedimento, ya sea absoluto o relativo, igual contraen matrimonio, se obliga a su nulidad. En el dirimente no, había un impedimento, pero no se anulaba el matrimonio, seguía vigente, pero se daba otra pena distinta. Cualquier otra, algún castigo, algún par de latigueada, algo, digamos, un par de piedra a la mujer, cosas así, como se manejaban en esa época. ¿Vieron la Pasión de Cristo? Entonces, por ejemplo, van y dicen, estuve un año con mi mujer siempre, y después se enteran que estuvo 3 noches, 4, 5, 6, un mes de viaje por otro lado, y se descubre, y le dicen, pará, tenías que estar un año seguido, no podías estar 3 noches fuera de la casa de tu marido. Está bien, no se te va a anular el matrimonio, pero va a tener otro castigo, no sé, va a pagar una multa, vamos a ver qué se hace. Pero el matrimonio sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque no es tan grave y porque todas las otras situaciones, suponte que hayan tenido 2 hijos cuando se enteraron, tenés que cambiar todas las situaciones de familia.
Entonces, sigue siendo válido, pero te doy otro castigo por haber incumplido la ley. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Nadie tiene nada para preguntar? ¿No? ¿Entienden estos tipos de impedimentos? Absolutos, relativos, impedientes y dirimentes. Y podría ser una multa, podría ser, no sé, una semana preso, te apedrean, te pegan, o claro, económico, la multa. Habían un montón de tipos de multas en esa época. Ya cuando veamos después la Real Hacienda, vamos a ver la cantidad de multas que había. Los tipos de impuestos, tributos, se mata mi ley. Llega a ver eso. ¿Hasta acá se entiende? Encima que no está medio... No se anulaba el matrimonio, seguía casado. En el dirimente seguía casado, pero se le daba una multa, ponele. En el impediente se solicitaba la nulidad del matrimonio. No había un divorcio, había una nulidad. No, en el impediente se anulaba. No, sí, yo me equivoqué. Perdón, mala mía, ya no me da la cabeza. En el impediente se pagaba la multa, pero no se anulaba. Y en el dirimente se pedía la nulidad del matrimonio. Ahora, fíjense, nulidad, no divorcio. En el dirimente se daba la nulidad, no el divorcio. No era un divorcio, era una nulidad. ¿Está? Bien ahí. ¿Qué diferencia creen ustedes que hay? Es así. Acá se casan, ¿está? Acá se casan. Acá se hace el divorcio. ¿Qué quiere decir? De acá en adelante no existe. No produces efectos jurídicos. Pero todo lo que estaba acá sí produjo efecto jurídico y fue válido. Si yo me caso acá y acá se mete la nulidad, nada de esto existió ni tuvo efectos jurídicos. Vuelve a foja cero. Volvé a ser soltero. ¿Acaso sos divorciado? Nunca más vas a ser soltero. Dicen, ay, me divorcié, ahora soy soltera. Nunca más vas a ser soltera. Sos divorciada. Le rompes el corazón. ¿Hasta acá se entiende? Entonces se pedía la nulidad, no el divorcio. ¿Está? En el dirimente. Pasa que yo tengo la red conceptual y la tengo al revés. Entonces, en el dirimente se pedía la nulidad, como si nunca se hubiese celebrado. ¿Está? Si se donaron cosas, si se dieron patrimonio, vuelve todo a foja cero. ¿Está? Como si nunca hubiese pasado. ¿Se entiende? No, no. Acá no hay divorcio, no estamos hablando de divorcio acá. Estamos hablando de los impedimentos para contraer matrimonio. Y en caso de haber contraído matrimonio y había un impedimento antes, en un caso se continúa con el matrimonio, pero se paga una multa, por ejemplo. En el otro se anula. Es como si nunca hubiese existido el matrimonio. Acá no hablamos de divorcio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, veamos ahora. El divorcio. Ahora sí. El divorcio se podía dar de dos maneras. Una, solicitado de manera conjunta por los cónyuges. Los dos pedían el divorcio plenamente legal, tum,
salía el divorcio. Si lo pedía unilateralmente una de las partes, tenía que estar justificados los motivos por los cuales lo pedía. Puede ser la infidelidad, el adulterio, la impotencia, ¿sí? Había que ver, o sea, no tener, digamos, un buen trato. Uno de los requisitos del matrimonio era el buen trato entre los esposos. Ella podía decir, no me trata bien. Es lo mismo, sí. Entonces, de ese modo, se podía solicitar a pedido de uno. ¿Ya? Cualquiera de las partes, dependiendo quién se haya sentido ofendido. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Bueno, a ver. 11:20. Che, qué complicado, falta un montonazo. Que es tanto, mira, es tanto lo que hay que dar. Hasta acá está, se acabó matrimonio, no vemos más nada. Esto es todo lo que tienen que saber de matrimonio. Nada más. Con esto ya contestan qué pregunta, la 1 nomás. Qué pobreza. 3 empanadas. Solo uno nomás. Bueno, vamos con este cuadrito ahora. ¿Están escuchando los virtuales? ¿Alguien se quejó o algo? ¿Qué tienen de esto en el trabajo? Sí. ¿No tienen más nada? ¿Y más abajo? Bueno, vamos a ir a eso entonces nomás. Estamos, ¿sí? Estos son los tipos de parentescos que existían dentro de una familia. ¿Sí? Tenemos, por un lado, la adrogación, que era una adopción sui juris. ¿Qué significa sui juris? Sí, señor, pasa al patrimonio y todo bajo la. Si era una adopción alieni juris. Bien ahí, ¿vieron que van aprendiendo? La cognación es la unión natural consanguínea, es decir, padres e hijos biológicos. Adrogación es la adopción sui juris. La cognación es la unión familiar consanguínea por sangre, es decir, padre e hijo biológico. ¿Sí? La agnación es una unión civil. ¿Qué sería en este caso? Bien. Tenemos esto también. Por afinidad. ¿Cuál creen que sería? ¿Qué matrimonio? Sí, señor. ¿Se entiende? El usus. Antes de que se haga un usucapión. Sentimiento, dice. Nada más que 2 rayitas es miento. Una rayita es mente. ¿Está? Y cuando hablamos de gentilidad, ¿a qué nos referimos?
No. Nosotros teníamos 3 tribus compuestas por gens, ¿sí? Esas gens estaban compuestas por familias. La familia es la célula de la sociedad. Ahí nace todo, ¿está? Adrogación, adopción sui juris. Cognación, unión por sangre, padre e hijo biológico, ¿está? Agnación, una unión civil. Puede ser un matrimonio, puede ser una curatela, puede ser un montón, digamos, de situaciones de cuando ingresa a un pater nuevo por una capitis diminutio, ¿se entiende? La adopción sui juris es adrogación. Una adopción alieni juris podría entrar en lo que es la agnación. Hay una unión civil en la familia, pero sin pasar todo el patrimonio, ¿se entienden? La afinidad es el sentimiento que unía a las personas. Puede ser en este caso un matrimonio, un concubinato, ¿sí? La gentilidad, cuando hablamos de gentilidad, nos referimos a la gens, es decir, a toda la comunidad entera. Yo le pongo a ustedes estos conceptos para que ustedes entiendan cuando empecemos a hablar de adopción, curatela, tutela. ¿Sí? Por eso se los pongo ahí. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Tenemos la familia o domus, ¿sí? Que se refiere al dominio. ¿Quién estaba acá? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Creen ustedes? Hablen. ¿Quién más? Terceros extraños. ¿Sí? Acá el pater, no hay que decir nada, ya lo saben. Jefe supremo, tenía todos los derechos, capacidad absoluta, administraba el patrimonio de todos los integrantes de la familia. Acá, en Filius, ¿quién creen ustedes que entran? Esposa, ¿quién más? Los que entraban también como. Los que entraban como. Porque habían tenido una capitis diminutio mínima y formaban parte de esta familia nueva. ¿Está? Los extraños, acá hablamos de adopción, sui juris. Terceros extraños pueden ser, ¿quiénes? La adopción alieni juris. Es un tercero. Forma parte de mi familia, pero su patrimonio sigue con la familia del otro, ¿se entiende? Es parte de la familia, pero no sui juris, no adquiere la calidad de hijo acá. Estos son libres, los libres. También puede ser que por una capitis diminutio ingrese acá de manera alieni juris. ¿Está? Es libre. Perdió su calidad de familia, pero sigue siendo libre. Y acá tenemos, ¿quiénes? Los no libres. ¿Quiénes son? ¿Se entiende? Eso es. ¿Sí?
La familia estaba compuesta siempre por un pater, ¿sí? Después estaban los filius. En ese caso vos tenías la esposa, sui iuris, que ingresaba a la familia. Tenías los hijos, que podrían ser por adopción sui iuris o por cognación. Después tenías la adopción sui iuris o el que entre sui iuris por una capitis diminutio. Después tenías los terceros extraños a la familia, que si bien eran parte de la familia, no estaban bajo la potestad como si fueran hijos. Tenemos un matrimonio alieni iuris, que era el sine manu, o, por ejemplo, cuando había una unión civil con alguien, pero alieni iuris. Acá era sui iuris y acá es alieni iuris. Eran libres. Y los no libres, que eran los esclavos, no eran parte de la familia como miembros, eran parte de la familia como patrimonio, eran cosas. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿A qué se refiere esto y esto, el sui iuris y el alieni iuris? Simplemente a la capacidad de derecho. Nada más. La capacidad de derecho que vimos al principio en la clase pasada. Hasta acá, esto, ¿se entiende? ¿Qué le pido de parentesco yo? De la patria potestad. A ver si está esto. Sí. Está. ¿Hasta acá se entendió? ¿Copiaron? Copien. Porque borro. Mirá la hora que es. Pero bueno, están entendiendo, ¿no? Lo importante es que entiendan. ¿Qué? Pero no de pleno derecho. Eran los alieni iuris. Yo me casé con la mujer, suponte, pero todo su patrimonio y todo ella sigue bajo el dominio de su padre. Pero está en mi familia, vive conmigo, pero no está sometida a mí como si fuera un filius. ¿Se entiende? Sigue sometida al pater. ¿Se entiende? Sí. Hola. ¿Ya está todo? ¿Lo borro? Rápido, rápido. Nos están echando. Yo creo que deberían haber más clase de teórico que de práctico, la verdad. No es que estamos estudiando química nuclear, boludo. Que necesita, eso no lo entiendo. Vamos a hacer una nave espacial, necesitamos práctica. No, chicos, es derecho, necesitan teoría ustedes, no práctica. No estamos en agrarias acá. ¿Ah? Sí. ¿De septiembre? ¿Yo entraría? Estoy haciendo una especialización. ¿Entro en estudiantes? No, no sé si está en el calendario como que no hay clase. No hay clases entonces. No venimos. Manso. Se podría grabar la clase. O, ¿quién maneja acá quién es ahí como el puntero que maneja los grupos de WhatsApp? ¿Tienen un puntero ustedes? El que diga administrador, puntero. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es, yo les digo, bueno, chicos, tal día les voy a dar una clase por Zoom. Lo abro yo con mi Zoom. Yo tengo el Zoom pago. Entonces, yo abro mi Zoom y les paso el link al puntero y ese le pasa en los grupos de WhatsApp. Este es el Zoom de la profe. Ahí va a dar la clase.
Entonces, se conectan los que pueden, los que no, creo que es hasta 400 nada más que pueden entrar. Los que entran y los que no, después yo les subo a la plataforma la clase. Todos se van a conectar. No, porque esto es re extracurricular, va a quedar como que yo grabé una clase y la subí, me van a decir no puede dar teórico pasando los jueves. También. La echaban a la vieja. No, no, queda como que yo hice una clase y la subí. No puedo dar clase fuera de los horarios de ustedes. No puedo cambiar la currícula. Yo, porque a ver, yo puedo o grabo la clase y la subo y ustedes la ven cuando quieran, o les aviso, se conectan, cosa de que pregunten lo que no entienden. En ese caso les voy a avisar, el que no se pueda conectar la va a ver en la plataforma. ¿Sí? ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es el conjunto de poderes que el pater familia ejercía sobre los miembros o personas libres, porque recuerden que el esclavo no era un hijo, era una cosa. Era el conjunto de potestades que el pater familia ejercía sobre los miembros libres de su familia, ¿sí? De toda su comunidad familiar. ¿Cuáles eran las formas de adquirir? Sí, señora. Una, nacimiento. No, no han puesto nada los virtuales, ¿se está escuchando? ¿Está? Sí. ¿Cuál es otra? Legitimación. ¿Está? Otra, ¿qué dijeron? Bien. ¿Qué otra? Sí, señora, ¿entendieron? Esa es la legitimación. También era la drogación. ¿Está? Es una forma. Entonces, por nacimiento, ahí teníamos que, ¿qué tipo de unión era de parentesco? Cognación. ¡Con la sangre! Cognación. Tengan propiedad, chicos. Al pedo le escribí todos los conceptos. Cognación, ¿sí? Pasaba a formar parte de la familia. Legitimación. Puede ser por adopción o adrogación. Es como que estas dos salen de la legitimación. ¿Se entienden? Bueno, a ver, se los voy a poner de otro modo. Ay, Dios mío. Vamos a hacerlo así. No, profe, no entiendo nada. Nada de nada. Desde la 1. No entiendo. ¿Qué son las instituciones? Ahora sí, se puso la 10 la vieja. ¿Entienden? ¿Sí? Puede ser por nacimiento o por legitimación. A su vez, ¿cuáles son las formas legítimas de adquirir la patria potestad? Por adopción. ¿Qué adopción? Sui juris. Y por adrogación, matrimonio. ¿Se entiende? Se tienen que dar las mismas condiciones que vimos recién. ¿Está? Que acepten los contrayentes. ¿Vieron cuando decía el usus que había que convertirse? ¿Saben a quién le preguntaban también y le daban participación para ver si estaban de acuerdo en que se unan el matrimonio del usucapión? Al pueblo. Eran re chumas, porque la Mabel siempre sabe todo. Está mirando a la vecina ahí. Entonces le decían al pueblo, ¿ustedes están de acuerdo que se unan en matrimonio porque ustedes son testigos de que ellos estuvieron un año? Y salta la Marta, no, se fue. Yo vi que se agarró el bolso y se fue. ¿Entienden?
O sea, se le pedía participación a todos, que eso lo van a ver si lo leen en el libro. Yo les estoy explicando rápido, pero también se le pedía al pueblo, si no se le pedía, digamos, a un magistrado, en el caso de la venta o autoventa, cuando no había pater. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entienden estas formas de adquirir la patria potestad? Nosotros hasta el 2015 teníamos la patria potestad, que era la patria potestad que ejercía ese conjunto de poderes y dominios, qué asco, que exigía, que tenían los padres con los hijos, sobre los hijos. Bueno, no existe más la patria potestad. Los chicos no son cosas, son sujetos de derecho. Ahora se llama responsabilidad parental. No existe más la patria potestad. En este caso, la patria potestad, ¿quién la ejercía? Nadie más. Solo el pater. ¿Está? Él ejercía la patria potestad. Es como que todos pasaban a ser hijos dentro de esa familia. ¿Está? Hasta la mujer ocupaba los mismos derechos que si fuera un hijo más. ¿Se entiende? ¿Entendieron esto? Bueno, así, pero un poquito más explicado, va en el trabajo práctico. Les estoy explicando como para que vean porque no llegamos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Seguro? Bueno, a ver, ¿qué otro cuadrito les había hecho? No, 3 años vamos a estar con eso. Nos queda ver curatela y tutela. Igual ya ustedes entienden lo que es sui juris, alieni juri, los conceptos. O sea que cuando ustedes empiecen a leer y a hacer el trabajo y vean que le dicen este alieni juri, este, ya van a entender de qué se trata. Van a saber a qué se refiere, ¿sí? Que es lo más importante que ustedes tienen que saber. Veamos ahora. Cuando hablamos de tutela y de curatela, nos estamos refiriendo a la representación de quién. Sí, señora, de los incapaces. Tenemos la tutela y tenemos la curatela. ¿Para qué caso creen ustedes que va a ser uno y para qué caso va a ser el otro? Los dos son incapaces acá. Sí, señor. La tutela es para los menores impúberes, ¿sí? ¿Quién más? Sí, señor. Si la mujer no podía administrar sus bienes, ¿quién se lo administraba? Entraba en calidad de hijo, ¿se acuerdan? ¿Quién ejerce la tutela? Listo. La ejerce el pater con respecto a las mujeres. ¿Está? Es lo mismo. Hay una incapacidad relativa. Cuando hablamos de curatela, hablamos de que la persona tiene una incapacidad. Puede que sea mayor o menor. Puede que la persona sea adulta y sea incapaz. Se le designa un curador. Puede que sea menor y que sea incapaz. O sea que va a tener un curador y un tutor. Porque el curador, aparte de velar por él, tiene que ver que se cure. Tiene que curarlo, tiene que cuidarlo. Estaban los curadores ad bona, ad litem. Uno se ocupaba de los bienes, el otro se ocupaba de llevarlo al médico, al psicólogo. Clasificaban entre dos. Lean. Ahora, ¿hasta acá se entiende? Bien. A ver cuál más. Tenemos. ¿Qué más les pido en el trabajo? Así vamos al trabajo directamente. No, eso va después. ¿Qué le pedía yo? Caracteres. ¿Dónde están los caracteres? Bueno,
Veamos las especies acá. La tutela puede ser en especies testamentaria, puede ser legítima, ¿cómo puede ser también? Por adopción, ¿sí? Ah, ojo, también puede ser dativa. Dativa, cuando te obligaba el magistrado a hacerte cargo de una persona, cuando había una capitis diminutio mínima, nadie quería absorber a esa familia o a esa persona y los magistrados le decían, vos, Juan, vení, te vas a hacer cargo de ella. ¿Sí? Es como que los obligaban por una orden judicial. Lo dativo es una orden judicial, ¿sí? Legítima. La legítima puede estar la adopción, puede estar el matrimonio, puede ser cualquiera de esas formas que vimos recién, ¿sí? En la tutela. Y también puede ser como por testamento. Yo, pater, me muero y digo que el día que yo me muera, mis hijos van a pasar a ser parte de la familia de Pedro, ¿sí? Dejo un testamento. O digo, el día que yo me muera, mi hijo mayor pasa a ser el pater familia y todo el resto va a quedar bajo su patria potestad. Entonces le está dando, de cierto modo, la tutela del resto de la familia mediante un testamento. ¿Se entiende? Testamentaria, legítima o dativa. Dentro de la legítima entra la adopción. ¿Sí? Entra el matrimonio también. Y la dativa cuando era por una orden judicial que te obligaba a hacerte cargo. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, a ver qué más tenemos acá. ¿Era tipos, les había dicho? Bueno, esas son las especies. A ver dónde lo tengo. Esas son las especies de tutela. Sí, la curatela sí tiene. Tenemos la curatela del demente, la curatela del pródigo y también una curatela cuando el que lo sea un menor impúber. ¿Tá? Acá lo vamos a dejar para los menores púberes. Recuerden ustedes que ser púber no significaba ser mayor de edad. 12 años la mujer, 14 años el varón eran púber. No significa que sean menores de edad, que sean mayores de edad, ¿se entiende? Son púber. El demente, aquella persona con alguna discapacidad mental que no le permitía poder administrar sus bienes. Hola. No tiene pila. Se corta. Qué mala onda, se les cortó a los chicos. No, pero son las -10, ¿me están robando? No tiene pila. Si con esto, si se apaga, no me escuchan, ¿no? Los virtuales. Bueno, el demente es aquel que tiene una incapacidad mental que no le permite administrar su persona ni sus bienes. ¿Está? Si por algún motivo el demente tenía un intervalo lúcido, los actos jurídicos celebrados solos tenían validez.